Los anticuerpos son proteínas con forma de Y que son producidas por el sistema inmunitario, específicamente por las células B, y estos sirven para reconocer y neutralizar moléculas extrañas como lo pueden ser virus, bacterias o toxinas. Por otro lado, los antígenos son cualquier molécula, es decir, proteína, puede ser un lípido, un carbohidrato o un ácido nucleico, que puede unirse a un anticuerpo o receptor de linfocito B o T, y este puede o no generar una respuesta inmune. Y un epítopo es la parte específica de un anticuerpo que se une, de un antígeno, perdón, que se une directamente a los anticuerpos o a los receptores B o T. Entonces, el anticuerpo es producido por nuestro cuerpo para reconocer agentes exógenos. El antígeno es el agente exógeno que ingresa a nuestro cuerpo usualmente y el epítopo es una parte de este antígeno. Como podemos ver en la imagen, este vendría a ser la membrana de un patógeno, el antígeno vendría a ser esta figura de aquí, color naranja, y el epítopo podría ser este de aquí que tiene forma triangular, este sería un epítopo, y un epítopo diferente del mismo antígeno podría ser este que tiene una parte redondeada. Ahora, ¿qué son los anticuerpos policlonales? Estos son una mezcla de anticuerpos que son derivados del suero de animales. Entonces, cuando nosotros inyectamos un antígeno, sea una proteína viral como un ejemplo, a un animal como un conejo o un ratón, su sistema inmune va a activar múltiples clones de diferentes linfocitos B. Y cada uno de estos clones va a producir un anticuerpo que reconoce y ataca un epítopo en este mismo antígeno. Acá tenemos una imagen donde podemos ver cuatro grupos de células B de diferentes colores y podríamos decir que todas estas de acá, las celestes, provienen de una única célula progenitora y van a producir anticuerpos que son exactamente iguales, son idénticos. Lo mismo ocurre con estos morados, lo mismo con estos rosados y con los verdes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo este pool de diferentes anticuerpos se extrae directamente del suero sanguíneo del animal y vamos a tener este grupo de diferentes anticuerpos. Para tener una analogía, el antígeno se puede ver como un edificio en donde el epítopo es la cerradura para cada uno de los departamentos. Con los anticuerpos policlonales, al tener anticuerpos contra muchos epítopos, va a poder abrir muchas de las puertas, es decir, muchos departamentos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones del uso de los anticuerpos policlonales? Lo primero es la variabilidad que hay entre lotes. Es biológicamente imposible obtener dos lotes de suero idénticos, incluso si se trata de inmunizar a un mismo animal en diferentes semanas, la composición de la mezcla cambia con el tiempo. Entonces, esto dificulta enormemente la estandarización y la reproducibilidad de los experimentos. Por otro lado, tenemos una mezcla de afinidades. Como esto depende de la respuesta biológica de un animal vivo, va a haber una gran cantidad de anticuerpos y una gama diferente. Algunos de ellos se van a unir con muchísima fuerza y muchísima especificidad al antígeno, mientras que otros van a tener una unión muy débil. Pero como en este formato los anticuerpos son inseparables, la eficacia del reactivo va a ser un promedio de todas las afinidades. También tenemos lo que es la reactividad cruzada. Como la mezcla de los anticuerpos reconoce múltiples zonas del antígeno, va a existir una alta probabilidad de que algunos de estos anticuerpos reconozcan accidentalmente estructuras similares en proteínas que no son la proteína blanco. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que va a generar un ruido de fondo o mucho background, como le llaman, uniones inespecíficas o falsos positivos en los ensayos de laboratorio. Es por esto que son estas las limitaciones que motivaron el desarrollo de alternativas más reproducibles que vendrían a ser los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos homogéneos e idénticos entre ellos, que son producidos por un único clon de células B. Es decir, que todas las células productoras vienen de una única célula original, como lo podemos ver en este caso. ¿No? De esta célula vino todo este ejército de células B que son de un mismo clon, de una misma célula,
y todos los anticuerpos que van a producir son exactamente iguales y se van a unir al mismo epítopo. Como son copias biológicas exactas, todos los anticuerpos de este clon comparten una característica fundamental, que es que están dirigidas ante un solo epítopo. En la analogía que usábamos del edificio, si el antígeno completo es un edificio, el epítopo, la cerradura para cada uno de los departamentos, con los anticuerpos monoclonales se va a poder abrir solamente una de las cerraduras, es decir, un departamento. ¿Cuáles son las ventajas? Que vamos a obtener una población de anticuerpos homogénea, que va a permitir producir lotes idénticos, garantiza una especificidad única y evita la reactividad cruzada. Ahora, ¿cuál es el problema de los anticuerpos monoclonales? Que las células B que producen estos anticuerpos, em, cuando las tenemos en un cultivo celular, mueren rápidamente. Entonces, no se puede generar de forma continua o infinita estos anticuerpos, sino digamos que unas 3 semanas, un mes y ya la célula B muere. Y es aquí que viene esta idea revolucionaria. La producción continua de los anticuerpos monoclonales no requirió el descubrimiento de una molécula nueva ni la invención de una máquina compleja, sino que fue el resultado de combinar dos características celulares que ya se conocían. El argentino César Milstein y el alemán George Scholler publicaron en la revista Nature en 1975 su método para fusionar las células. Ellos se dieron cuenta que si unían un linfocito B con una célula de mieloma, obtendrían lo mejor de ambos mundos, que sería una célula híbrida, mitad mieloma y mitad célula B, que va a producir el anticuerpo específico de forma continua y que va a ser inmortal. Por esta revolucionaria invención biotecnológica, estos señores compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Y este es el ejemplo perfecto del ingenio científico, donde Kohler y Milstein utilizaron la inmortalidad del cáncer, lo cual siempre fue visto como un problema, y la combinaron con la especificidad del sistema inmune mediante un elegante truco bioquímico de selección celular que vamos a ver más adelante, cambiando para siempre el diagnóstico médico, la investigación biomédica y la creación de fármacos. Este es un esquema general. Vamos a entrar en detalle paso a paso más adelante, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, lo que tenemos que hacer es inmunizar a un ratón, en este caso, ¿no? Es decir, le vamos a colocar el antígeno, vamos a tomar como ejemplo lo que sería una em, proteína viral. Entonces le inyectamos la proteína viral, luego se colecta el vaso que tiene las células B y las células de mieloma se cultivan juntas con un agente fusógeno, que es el polietilenglicol. Posterior a ello se hace la selección con medio HAT y por último se hace una clonación por dilución limitante para obtener solamente digamos como que el monoclon, ¿no? Un clon solamente en cada uno de los pocillos. Entonces, para empezar, la inmunización. En el caso de mi trabajo, lo que se hizo fue inmunizar con proteína viral de la proteína de la envoltura del dengue. Se hicieron 4 inmunizaciones por diferentes vías para activar diferentes formas del sistema inmune. Se hizo por vía intraperitoneal, intramuscular e intravenosa. Y lo que se hace es que antes y después de las inmunizaciones se hace una colecta de sangre. Entonces, posterior a ello, antes de sacrificar al ratón, se tiene que evaluar si efectivamente el ratón en su sangre, ¿no?, ha producido los anticuerpos o si no los tiene, ¿no? Entonces, para ello se hace una evaluación de la seroconversión que se hace por ELISA. Entonces, si este es la placa de ELISA, lo que se hace es que nosotros trabajamos con una proteína que ya está purificada. Entonces, para hacer el coating de la placa, lo que se hace es que se coloca la misma proteína con la que se le ha inyectado al ratón, luego
lo que se debería hacer es colocar un anticuerpo primario y después un anticuerpo secundario, y el secundario es el que va a dar la reacción. Entonces nosotros como anticuerpo primario lo que hacemos es incubarlo con la sangre del ratón, que debería tener un anticuerpo anti esta proteína, ¿no? Entonces, si en el caso lo tuviera, ya el anticuerpo secundario va a reconocer este anticuerpo de ratón y va a dar una señal, ¿no? Un cambio de color. Entonces, en el caso de que los ensayos de aquí fueran positivos, se pasa al siguiente paso, que sería la colecta del vaso. Entonces, una vez que ya sabemos que los ratones efectivamente están produciendo los anticuerpos, se hace la colecta del vaso. Entonces, se colecta el vaso, como allí hay células, tanto linfocitos como eritrocitos, esto se incuba con un buffer que se llama ACK lysis buffer, que es justamente para alisar los eritrocitos y solo quedarnos con los linfocitos o las células B. Posterior a ello, lo que se va a hacer es la incubación de las células B con las células de mieloma. Ahora, las células que se han elegido de mieloma son líneas que crecen indefinidamente en cultivo, lo que le va a dar la inmortalidad a este híbrido. Además, estas no son secretoras de anticuerpos propios para evitar la competencia y también tienen una mutación en la enzima HGPRT, donde hay una deficiencia que nos va a permitir hacer la selección en el medio HAT, que lo voy a explicar en un momento. Entonces, estas dos células se cultivan juntas en presencia de polietilenglicol, que en realidad este paso de agregarle polietilenglicol es bastante rápido, es más o menos 1 minuto y medio. Em, y el polietilenglicol va a servir para eliminar el agua que existe entre las bicapas adyacentes, las bicapas lipídicas, forzando la proximidad entre las capas y promoviendo la mezcla de las membranas. Entonces, de esta forma vamos a obtener el hibridoma. Ahora, en un mundo ideal, todo saldría como nosotros queremos en nuestra cabeza y vamos a obtener solamente el hibridoma. Pero en la realidad, no es que las B solamente se van a fusionar con los mielomas, sino que se va a fusionar B con B, mieloma con mieloma, hay células que no se van a fusionar. Entonces, al final vamos a obtener estas tres, ¿no? El hibridoma, que es lo que queremos, pero también células B y células de mieloma. Y es aquí que viene el siguiente paso, que es el de la selección en medio HAT. Si nos ponemos en un escenario de un cultivo normal, sin medio HAT, en un medio completo, las células B tienen dos vías por las cuales sintetizan sus nucleótidos, que es la vía de novo y la vía de rescate. En la vía de rescate es necesaria la enzima HGPRT. Entonces, en un cultivo normal, podemos ver que las células B pueden sintetizar sus nucleótidos por la vía de novo y también por la vía de rescate, mientras que el mieloma solamente puede sintetizar los nucleótidos por la vía de novo, ya que, como dijimos, tiene una deficiencia de HGPRT, entonces esta vía no la puede utilizar. Ahora, cuando tenemos el cultivo en medio HAT, que tiene hipoxantina, aminopterina y timidina, las cosas cambian, porque la aminopterina va a impedir que esta vía ocurra. Entonces no se va a poder sintetizar nada por esta vía. Solo nos vamos a quedar con la vía de rescate. Entonces, si nos quedamos con la vía de rescate, que la hipoxantina y la timidina son justamente precursores de esta vía, vamos a ver que solo las células B y la célula de hibridoma, que tiene mitad célula B, van a poder sobrevivir. Entonces aquí ya eliminamos a las que son solamente mieloma. Nos quedamos con célula B e hibridomas. Y como les dije previamente, las células B no se pueden mantener mucho tiempo en cultivo. Entonces, al cabo de 3 semanas, un mes, por sí solas, las células que son células B van a morir. Entonces nos vamos a quedar con lo que queremos que son las células de hibridoma. Ahora, sobre la clonación por dilución limitante, nosotros vamos a tener pues unas placas en donde tenemos que estar cada cierto tiempo, en algunos periodos es cada semana, cada 2 días, hay que estar revisando estas placas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Que hayan colonias o formaciones de clones, es decir, como que células que estén, digamos, agrupadas, ¿no? Y que haya un solo grupo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros vemos que aquí en el pozo A1 tenemos dos grupos celulares? Nosotros no podemos garantizar de que, bueno, de que estas células han venido de un solo clon, ¿no? Porque vemos dos grupos. Ahora, al momento de nosotros manipular estas placas, porque hay que ponerlas en la incubadora, sacarlas de la incubadora, verlas en el microscopio, en todo ese trajín, a veces células que son de un solo clon terminan por ahí que una de las células se mueve, ¿no? Se mueve un poco y se siguen dividiendo, entonces parece que fueran dos clones diferentes, pero puede ser un solo clon. Entonces, para tener garantía de eso, lo que se hace es de que si en este caso tenemos esta de aquí que por ELISA también nos dio un resultado positivo, que quiere decir que sí tiene el anticuerpo que queremos, es que hacemos un conteo de las células y calculamos cuál es el volumen necesario para tener 100.000 células. Entonces, agarramos de aquí 100.000 células, las diluimos en 10 mililitros de medio, lo que serían 10.000 microlitros, y lo pasamos a una placa de 96, colocando en cada uno de los pozos 100 microlitros. Si hacen una regla de tres simple, van a ver de que colocando 100 microlitros en cada uno de estos pozos, estaríamos obteniendo matemáticamente una sola célula por pozo, ¿no? Entonces es así como se hace. Y eso es a lo que se llama la dilución limitante, ¿no? Porque se diluye este pocito de acá, que tendrá también unos 100, 200 microlitros, se diluye en 10 mililitros y se ponen 100 microlitros en cada uno de estos pozos. Entonces, de igual forma, se va a seguir evaluando em, para ver cuáles son las que, primero, que sí van a tener células, porque no en todos los pozos va a haber, y cuáles de ellas tienen la producción del anticuerpo que nosotros estamos queriendo, ¿no? Como les digo, eso se hace por ELISA. Ahora, otra forma en donde ya puedes ir viendo si es que hay un hibridoma, ahora, si es que tiene o no si es que está secretando o no los anticuerpos que queremos, eso solamente por ELISA, pero para ir sabiendo si es que hay un hibridoma, es que el medio, como tiene un marcador, lo que va a hacer es virar de color. Entonces, cuando el medio es consumido y metabolitos son secretados, el medio va poniéndose a un pH un poco más ácido. Entonces, el medio va virando de color a amarillo o, bueno, naranja, a veces ya amarillo cuando ya está mucho más gastado, ¿no? Entonces, así es como vamos a poder ir sabiendo si ahí hay hibridomas. Entonces, después de hacer la selección por ELISA, lo que se hace es pasarlos a placas más grandes, después a frascos más grandes, y lo que se tiene que hacer para saber si estos clones van a salir, van a continuar, es hacer un ciclo de congelamiento y descongelamiento. Normalmente se recomienda que se haga 2 veces, es decir, congelar, descongelar, los tenemos un tiempo en cultivo, se vuelve a evaluar si es que tienen los anticuerpos antígeno y luego se vuelven a congelar y descongelar. Porque a veces, como el hecho de congelarlas es un procedimiento que les genera bastante estrés, a veces en ese congelar-descongelar se va perdiendo la capacidad secretora de anticuerpos. Entonces es algo que se tiene que ir evaluando constantemente. Y ya una vez que se tienen estos clones estables, ya podemos pasar a los siguientes puntos, como las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones en investigación biomédica, nosotros sabemos que los anticuerpos monoclonales reconocen un epitopo único de forma exclusiva y esto permite que nosotros, biólogos u otros investigadores, podamos buscar o encontrar una aguja específica en el inmenso pajar que puede ser el interior de una célula o de un tejido. Esto eliminando el ruido de fondo que tendríamos con un suero policlonal, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, como el Western blot,
en donde podríamos decir que tenemos un puré de células o un lisado celular con miles de proteínas diferentes que vamos a separar por tamaño en un SDC page y luego pasarlas a una membrana, que puede ser de nitrocelulosa. El rol de los anticuerpos monoclonales es que los utilizamos para escanear esta membrana. Estos anticuerpos van a ignorar las miles de proteínas irrelevantes y se van a unir únicamente a nuestra proteína de interés. Al revelar este ensayo, vamos a ver una banda oscura que nos va a confirmar si la proteína tal está aquí y aproximadamente este es su peso molecular. Otra es la citometría de flujo, en donde tenemos una muestra con miles de células vivas mezcladas, por ejemplo, podría ser una muestra de sangre, que queremos separar o queremos contar una por una mientras van pasando rápidamente frente a un láser. Para ello, acoplamos diferentes anticuerpos monoclonales a moléculas fluorescentes o fluorocromos y cada uno de estos anticuerpos va a estar diseñado para reconocer un receptor específico en la superficie de la célula. Como hablamos de células de sangre, vamos a imaginar los famosos CD o clúster de diferenciación. Si una célula pasa por el láser y brilla de color rojo, por ejemplo, podríamos saber exactamente qué tipo de célula inmunitaria es gracias a la especificidad del anticuerpo que quedó adherido a ella. Por otro lado, tenemos la inmunohistoquímica, en donde tenemos un corte de tejido intacto. Por ejemplo, podría ser la biopsia de un tumor que está fijado en un portaobjetos. Y queremos ver la arquitectura del tejido y saber si ciertas de las células están expresando proteínas patológicas. Los anticuerpos monoclonales se unen a la proteína diana directamente en el tejido y luego, mediante una reacción química, usualmente usando una enzima que cambia el color, se genera un precipitado marrón en el lugar de la unión, ¿no? Esto es vital para la patología oncológica clínica, por ejemplo, para determinar si un cáncer de mama expresa el receptor ER2 y decidir cuál sería el tratamiento. Por último, tenemos la inmunofluorescencia, en donde estamos mirando células enteras bajo un microscopio de fluorescencia y queremos saber la ubicación exacta de una proteína, saber si está en el núcleo, si está en la membrana, si está en la mitocondria. Al igual que en la sintometría, el anticuerpo monoclonal lleva una etiqueta fluorescente, pero aquí la vamos a usar para pintar la célula por dentro. Gracias a la extrema especificidad de estos anticuerpos monoclonales, podemos ver brillar únicamente la estructura celular que queremos estudiar, obteniendo imágenes precisas del interior celular. Otras aplicaciones son en el diagnóstico. A diferencia de las técnicas de laboratorio, en donde se requiere personal entrenado, personas que hayan cursado alguna carrera técnica o profesional, en el diagnóstico rápido necesitamos que los reactivos no den falsos positivos, porque usualmente esto es utilizado muchas veces por la persona de a pie, ¿no? Es decir, ninguna persona especialista en el tema. Y es acá donde también brillan los anticuerpos monoclonales. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la prueba de embarazo casera, que es quizás la aplicación comercial más famosa y antigua de los anticuerpos monoclonales en casa, donde el objetivo es detectar la hormona gonadotropina coriónica humana, que se produce masivamente en la orina durante el inicio del embarazo. Sobre el mecanismo, es una tira reactiva que contiene los anticuerpos monoclonales anti esta hormona, acoplados a nanopartículas de oro, que van a dar ese color rojizo o rosado. Cuando la orina avanza por la tira, es por capilaridad. Si la hormona está presente, el anticuerpo se va a unir a ella. Y este complejo anticuerpo-hormona va a viajar hasta la línea del test, en donde un segundo anticuerpo lo va a atrapar, formando un sándwich y revelando la famosa raya de positivo. Esto también ocurre con los test rápidos de antígeno para el COVID-19, por ejemplo, que también fue bastante popular.
ya que se volvieron el estándar durante la pandemia para diagnósticos en minutos y no tener que esperar las pruebas de PCR que duraban a veces 24 o 48 horas para saber el resultado. Entonces, en este caso, en lugar de buscar el material genético del virus, como lo hace el PCR, lo que se buscan son las proteínas físicas del virus. Tiene un funcionamiento con un principio parecido, o el mismo principio en realidad, al flujo lateral de la prueba de embarazo. Sin embargo, en este caso, en vez de tener una hormona, lo que tiene la tira es que está diseñada para reconocer exclusivamente las proteínas de la nucleocápside o del spike del virus en la muestra del hisopado nasal. Entonces, esto permite distinguir rápidamente si una infección fue por COVID-19, ¿no? O si fue algún otro virus respiratorio que pueden tener síntomas parecidos, ¿no? Otra muy interesante es la tipificación de sangre para diferenciar los grupos ABO y el factor RH, ¿no? Esto se usa mucho para las transfusiones de sangre para que éstas sean seguras y necesitamos saber qué antígenos tienen los eritrocitos de un paciente. Entonces, en lugar de tiras reactivas, aquí se usan gotitas en una placa. Entonces, se añaden anticuerpos monoclonales en diferentes gotas, un anticuerpo, una gota de anti-A, al costado una gota de anti-B y al costado gota de anti-RH, y se agregan las distintas, la muestra de sangre a estas gotas. Entonces, como sabemos, los anticuerpos tienen forma de Y, como que tienen dos bracitos de unión, y si el antígeno está presente en el glóbulo rojo, un solo anticuerpo se va a poder unir a dos glóbulos rojos, ¿no? Con cada uno de sus brazos se une a uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a formar como una red que lo vamos a poder ver a simple vista. Entonces, si en la gota de sangre a la que le pusimos el anticuerpo monoclonal anti-A se aglutina, o sea, es decir, se forma esa red, podemos decir que el paciente tiene un grupo de sangre tipo A. Ahora, las aplicaciones terapéuticas. Los anticuerpos monoclonales actúan como balas dirigidas que permiten una terapia selectiva con menor toxicidad sistémica. Para tomar como ejemplo el cáncer, nosotros sabemos que existe la quimioterapia o la radioterapia, pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que estas terapias van a afectar a todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Tanto las que sean cancerígenas como las células sanas. Y es por eso que daña tanto a la persona que lleva el tratamiento, ¿no? Entonces, con los anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que se hace? Estos reconocen marcadores tumorales específicos y van a reducir el daño a tejidos sanos, permitiendo mecanismos efectores dirigidos. Entonces, se pueden acoplar digamos, drogas a los anticuerpos y estos anticuerpos se van a unir a células cancerígenas y así es como se va a hacer el delivery, ¿no? Del fármaco. También se utiliza mucho en las enfermedades autoinmunes, ya que estas enfermedades están caracterizadas por tener inflamaciones crónicas y lo que se hace es que estos anticuerpos pueden neutralizar citoquinas o receptores clave, interrumpiendo la cascada inflamatoria crónica sin generar una inmunosupresión masiva. Y también se utiliza en lo que son los trasplantes de órganos, porque muchas veces el cuerpo, a pesar de que se hayan hecho exámenes y se elija a un donador que sea em, como que sean como homólogos así, aún así em, se puede generar rechazo, ¿no? El cuerpo lo ve como algo exógeno, algo que no es propio, entonces lo empieza a rechazar. Entonces los anticuerpos monoclonales pueden controlar a los linfocitos T al inicio del implante o tratar el rechazo agudo. Para esto se utilizan muchas veces anticuerpos anti-IL2R
o anti-CD3 o depletores de linfocitos. Ahora, otro punto es, que se utiliza también en lo que son las terapias, es la humanización de estos anticuerpos. ¿Qué es la humanización? Bueno, como les expliqué, estos anticuerpos normalmente se producen en ratón, en las fases iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un anticuerpo de ratón. ¿Y qué pasa si tú le colocas un anticuerpo de ratón a un humano? Que lo va a reconocer como algo exógeno, algo que no es propio y lo va a atacar. Lo mismo que pasa, imagínense, si eso pasa con trasplantes de órganos, pues de humano a humano, imagínense lo que sería pues ponerle algo de un ratón a un humano, ¿no? Entonces acá tenemos la estructura básica de lo que es un anticuerpo IgG. Podemos ver que tiene dos cadenas pesadas que están en color rojo y dos cadenas ligeras que están de color verde. Ahora, la parte que se va a unir o que va a tener interacción con el antígeno es esta parte de aquí, que es la parte variable, y el resto de dominios son dominios constantes, es decir, que todos los IgGs van a ser iguales. La única parte que va a cambiar va a estar en esta zona, en este dominio, que hay un dominio variable para la cadena pesada y también para la cadena leve. Y en este dominio lo que podemos ver es de que hay regiones, que son como estos dedos que podemos ver aquí, que son las que específicamente de toda la parte variable son las que van a tener interacción directa con el antígeno. Estas secuencias de aquí se le llaman CDR o Complementary Determining Regions, que son las que van a tener acción con el antígeno. Entonces, para ver un poco sobre estas modificaciones genéticas. La producción de los anticuerpos, como yo se los he mostrado, va a producir un anticuerpo de ratón, en donde todas las secuencias, todos los dominios son de ratón. Ahora, también si es que nos mantenemos solamente en la parte variable de ratón y el resto de los dominios los modificamos por secuencias humanas, tendríamos un anticuerpo quimérico. Pero podemos ir aún más allá, ¿no? Como les dije, la única parte de la región variable que va a tener contacto o interacción con el antígeno son los CDRs. Entonces podríamos solo mantener los CDRs y que esta parte de aquí variable, o sea, todo lo demás, sea de humano, ¿no? Para tener un menor riesgo de rechazo, digamos. ¿Qué es lo que ocurre con los anticuerpos humanizados? Solamente se mantienen los CDRs de ratón y el resto es humanizado. Y por último, también existen lo que son los anticuerpos ya netamente humanos, que hay una cepa de ratón, pero por lo que sé no está muy disponible para todos los laboratorios, ¿no? Pero existe una cepa de ratón que ya produce anticuerpos humanos, ¿no? Que ya tiene modificaciones ese ratón para producir anticuerpos humanos. Ahora, sobre mi tesis de maestría, que se trata sobre la producción, purificación y caracterización de anticuerpos anti-envelope del dengue, el serotipo 1. Esta de acá es la forma, ¿no? La forma que puede tener el virus del dengue. Y nosotros podemos ver que en toda la parte exterior está cubierta por la envoltura. En este caso, la envoltura tiene tres dominios. Normalmente se forma un dímero, ¿no? De estos dominios y tiene el dominio 1, 2 y 3. Ahora, el dominio 3 es el que es más diferente entre los diferentes serotipos del virus del dengue. El virus del dengue tiene 4 serotipos. El virus del dengue es de la familia Flaviviridae y hay otros virus de esta misma familia que tienen
esta proteína muy parecida, como que la tienen bastante parecida. Y este dominio de acá, el dominio 3, es el que es más diferente, el menos conservado entre cepas, que es justamente el que vamos a estudiar, o que estoy estudiando. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué quieres el que es más diferente? ¿No sería mejor estudiar uno que sea igual para nosotros poder dar una terapia, ¿no? Contra el dengue para el serotipo 1, 2, 3, 4, Zika y otros que se puedan parecer? Y en este caso tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque con el dengue ocurre algo, un fenómeno, digamos. ¿Cuál es el escenario normal, ¿no? Que nosotros deberíamos ver? Que el virus del dengue llega al cuerpo, los anticuerpos se adhieren a él, ¿no? Luego viene un fagocito, reconoce este anticuerpo o este complejo virus anticuerpo, lo internaliza y lo fagocita, ¿no? Entonces, digamos, elimina la enfermedad, el virus. ¿Y qué pasa en el caso del dengue? Imaginemos que esta primera infección fue con el serotipo 1, ¿ya? Ahora, en una segunda infección ya no nos toca el serotipo 1, sino que nos toca el serotipo 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos anticuerpos que habían sido producidos contra el serotipo 1 se van a unir al serotipo 3 también, pero ya no lo van a neutralizar. Es decir, lo van a subneutralizar o no lo van a neutralizar del todo. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Va a venir el monocito, el fagocito, va a internalizar este complejo virus anticuerpo y lo que va a hacer es que va a permitir que haya una mayor replicación dentro. O sea, en lugar de fagocitarlo, lo que va a hacer es que le va a permitir el ingreso y el virus va a poder allí desarrollarse normalmente. Y esto de acá puede generar que que la enfermedad del dengue se vaya a cuadros clínicos más graves, como lo son el síndrome de shock o el dengue hemorrágico, que puede generar ya, bueno, estas formas de la enfermedad del dengue ya son letales. Esto de aquí se le llama antibody dependent enhancement. Entonces es como como un aumento asociado a los anticuerpos que pueden empeorar la enfermedad. Es por ello que nosotros al momento de trabajar con dengue, como les dije que tiene 4 serotipos, se tienen que buscar alternativas que sean específicas para cada serotipo, para evitar tener justamente este cuadro. Entonces, como el dominio 3 es el menos conservado entre los serotipos, estamos trabajando con este. Y del mismo modo que se hace con el serotipo 1, se debería hacer con el 2, el 3, el 4. ¿No? En este caso, bueno, se hizo lo como les había explicado, ¿no? Se tenía ya esta proteína, este dominio que le vamos a decir ED3, ¿no? El dominio 3 de la proteína de envelope o de envoltura, ya se tenía purificado. Entonces, se le hizo la inmunización al ratón, pasaron varias semanas y se realizó el ELISA antes de sacrificar a los roedores, ¿no? Para saber si realmente em, se estaban produciendo los anticuerpos. Entonces, acá podemos ver el resultado de los cuatro, que eran 4 ratones, de la sangre de los 4 ratones, ¿no? Y este de aquí, que está en color rojo, es el suero preinmune, es decir, el suero de la toma de sangre que se le hizo al ratón antes de las inmunizaciones. Entonces podemos ver que el preinmune no da, básicamente no da señal en el ELISA. Y de los ratones, el ratón 0 y el ratón 3 son los que tuvieron una señal más fuerte, una respuesta más fuerte, pero en realidad los 4 podrían servir para generar los hibridomas.
Entonces acá tengo una imagen de los hibridomas que se pudieron generar. Como pueden ver acá hay tres juntitos, acá hay uno solo, acá hay dos. Ahora, nosotros no podemos saber si todos estos, si los cinco estaban juntos y al momento de mover las placas fue que se separaron o si cada uno es un clon diferente, ¿no? Quizás estos dos vienen de un clon, este es un clon distinto y este es otro. Entonces, por eso que se tienen que hacer después las clonaciones. Ahora, después de ello, lo que se hizo ya fue hacer como un primer screening, ya con los hibridomas que se habían seleccionado. El suero preinmune se utiliza como un control negativo. El suero posinmune, que como vimos si tiene señal, lo usamos como un control positivo. R10 vendría a ser RPMI 1640, que es el medio de cultivo, más 10% de suero fetal bovino, que también nos sirve, bueno, debería dar un resultado negativo, ¿no? Porque si mi medio de cultivo tiene anticuerpos anti-ED3, quiere decir que mis clones no están haciendo nada, ¿no? Sino que hay reacción solamente con el suero que está en el medio de cultivo y el anticuerpo secundario que también se utiliza como un control negativo. Entonces, acá lo que podemos ver es que se produjeron 10 clones. Los nombres de estos clones van de acuerdo a las placas que se habían utilizado, ¿no? Las placas tenían una nomenclatura de cada pozo es, ¿no? A1, A2, A3, entonces, bueno, como podemos ver, de los 4 ratones que se trabajaron y de todas las placas que se hicieron, solamente tuvimos una placa que fue positiva. Entonces, a veces puede ser así de complejo, ¿no? A veces es una placa, a veces son varias placas, y a veces conforme vas avanzando el trabajo, hay clones que dejan de producir, como les dije, por el tema del estrés, a veces los clones dejan de producir los anticuerpos. Entonces, en este caso tenemos pues que todos vinieron de un primer clon A1, del primer pocillo A1, que se pasó a otra placa, ¿no? Y en estos casos, en estos dos casos, por ejemplo, teníamos la placa, el pozo A1B3, que estaba positivo, y en algún momento ya no sabíamos si eran un solo grupo o si eran dos grupos em, que se habían formado independientemente o si se habían separado, entonces se tuvo que hacer otra dilución, otra clonación por dilución limitante, ¿no? Entonces, lo que podemos ver al analizar por ELISA, para ellos es el coating con la proteína ED3 y se utiliza el sobrenadante de este medio de cultivo. Cuando nosotros tenemos a los hibridomas en el medio de cultivo, ellos van a ir segregando los anticuerpos al medio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma todo el medio de cultivo que tiene el medio de cultivo, tiene lo que haya segregado la célula y tiene a las células, se va a centrifugar. En la parte que peletiza es donde están todas las células y todo lo de arriba, que vendría a ser el sobrenadante, es lo que va a tener los componentes del medio de cultivo y también los anticuerpos que hayan segregado estos hibridomas. Entonces es por esto que se trabaja esta parte con los sobrenadantes. Acá se hizo una dilución de estos sobrenadantes y podemos ver que en todos los casos para para el sobrenadante que no estaba diluido, se pudo ver que había señal. Podemos ver que el control positivo también tuvo señal y los controles negativos pues no tuvieron señal, que es lo que se esperaba. Y también podemos ver que conforme se iban diluyendo los sobrenadantes, se iba perdiendo la señal, lo cual nos indica que hay una relación dosis dependiente, ¿no? Ahora, luego de eso también se hizo un Western blot para saber si había una reactividad o no, o para una segunda confirmación. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como nosotros
utilizamos estos sobrenadantes como anticuerpos primarios para los ensayos de ELISA y Western blot, lo que se hace es que se corre en el SDS page la proteína que ya está purificada, el que vendría a ser el ED3, se corre en el gel, luego se pasa a una membrana de nitrocelulosa, se incuba con los diferentes sobrenadantes, entonces cada uno de estos y los controles, y después se incuba con el anticuerpo secundario que se va a unir a los anticuerpos anti-ED3. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá tenemos uno de los controles negativos, en donde vemos que no hay nada. Este es el anticuerpo secundario solo. Este de aquí es el medio de cultivo, en donde también podemos ver que no hay nada, no hay ninguna señal. El suero preinmune, en donde también lo vemos sin ninguna señal. Y en el caso del inmunizado, que es nuestro control positivo, podemos ver que sí detecta la proteína, que tiene alrededor de 13 kilodaltons. Y con el caso de los sobrenadantes, que son 10, podemos ver que en todos los casos hay una detección. Hay una detección del ED3. Eso quiere decir que nuestros sobrenadantes sí tienen anticuerpos anti-ED3, lo cual es lo que queremos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Como habíamos hablado con el tema de los anticuerpos policlonales, em, los cultivos de células, por lo general, usan lo que es el suero fetal bovino. Este suero fetal bovino es extraído de fetos, ¿no? Y tiene una composición diferente entre lote y lote. Entonces, al momento de tú querer em, padronizar una técnica o, por ejemplo, si quisiéramos que estos hibridomas no salgan al mercado porque todos los test dieron positivos, em, tener componentes animales en la producción es algo que puede generar muchas variaciones, no te va a permitir padronizar esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, tanto por ello como para evitar tener problemas en la purificación, fue retirar el suero fetal bovino. Entonces, hay algunos medios que ya son vendidos para estos propósitos. El que nosotros hemos utilizado se llama Nutridoma, ¿no? Que le colocamos las siglas NTDM, de Nutridoma, y esto nos va a ayudar al momento de purificar también. ¿Por qué? Porque nosotros purificamos utilizando cromatografía por afinidad, pero lo que utilizamos es una resina con proteína G, que la proteína G se va a unir, a ver, volviendo un poco, la proteína G se va a unir a esta fracción constante, esta región de aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la proteína G no va a discriminar entre anticuerpos IgG de un ratón o de un bovino. Entonces, al momento de querer purificar, va a purificar las dos cosas, ¿no? Va a agarrar las dos cosas. Y eso puede obstaculizar la purificación porque vas a tener al final, pues, lo que querías y algo que no querías también. Entonces, por estos motivos, lo que se hace es intentar no utilizar el suero fetal bovino. En pasos iniciales es necesario, o porque las células ya están sufridas, son células incluso que no son líneas celulares establecidas en un inicio, ¿no? Sino que son células que nosotros estamos modificando para que hagan lo que nosotros queremos. Entonces, en las fases iniciales sí se necesita del suero fetal bovino, pero ya posteriormente se puede ir retirando. Y como podemos ver de los 10 clones que teníamos, de los 10 clones celulares que teníamos, se lograron adaptar 5, bueno, acá hay 4, actualmente son 5, em, que ya no necesitan del suero fetal bovino, ¿no? Solamente los tenemos con Nutridoma. Entonces, después de hacer la adaptación, como es otro procedimiento de estrés, porque se le va a ir retirando el suero fetal bovino de a pocos,
No es que de un día para otro yo digo, ya no uso el suero fetal bovino y solo Nutridoma, no, sino que se van a hacer de forma paulatina, ¿no? Entonces, en el primer momento tendrán 100% de medio con suero fetal bovino, que es 10% de suero fetal bovino. De ahí lo voy a quitar un poquito, entonces va a tener 75% de ese medio y 25% de Nutridoma. Hay que ir viéndolas, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es esperar a que se estabilicen. Porque cuando hay estos cambios, cuando se le va retirando el suero fetal bovino, estas células sufren, van muriendo, muchas mueren, ¿no? Algunas reaccionan mejor que otras porque cada una tiene su forma, ¿no? Digamos, su personalidad, pero em, van a ir muriendo algunas, otras van sobreviviendo y es así que poco a poco se va a ir cambiando, ¿no? Se va a ir modificando hasta quedar solamente con 100% de nutridoma. Entonces, después de este proceso, lo que se va a hacer es de nuevo evaluar por ELISA si estos anticuerpos aún, bueno, si estos hibridomas aún siguen secretando anticuerpos anti-ED3, que en este caso podemos ver que los cuatro aún mantienen la secreción de los anticuerpos anti-ED3. Acá podemos ver el control positivo y los controles negativos que vendrían a ser el suero preinmune, el nutridoma, que es el medio que se usa en este caso, y el anticuerpo secundario solo. Luego se pasa a hacer un Western blot, de la misma forma, ¿no? Se corrió en el SDS page la proteína viral y luego se usaron los sobrenadantes de estos hibridomas que deben contener los anticuerpos monoclonales para incubarlo como un anticuerpo primario y ver si hay señal o no. Como podemos ver, todos los controles que deberían dar negativo, pues dieron negativo, ¿no? El suero preinmune, el nutridoma solo y el anticuerpo secundario solo no dan ninguna señal, mientras que el suero inmunizado vemos que sí da señal, así como los cuatro sobrenadantes. Luego de esto, ya se hace la purificación. Nosotros lo hacemos con un sistema ACTA, en donde se pasa el sobrenadante, em, se va a quedar en la columna solamente, en teoría, ¿no? Solamente se va a quedar los anticuerpos, o cualquier anticuerpo IgG que esté presente en el sobrenadante, y después se va a hacer la ilusión. Entonces, este procedimiento se hizo para dos clones, para el clon A1B6 y el clon A1D6. También se hizo para los otros clones inicialmente, pero no se estaba usando la proteína G. La proteína G y la proteína A son las que más se utilizan para purificar IgG. Ahora, en el laboratorio también habían considerado utilizar otra columna que tiene proteína L. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como les dije, la proteína G se une a esta parte de acá, la proteína G y la proteína A. Pero la proteína L de las primeras columnas que estuvimos utilizando se unían a esta fracción, a la fracción variable. Y por algún motivo, como pasa siempre en la ciencia, por algún motivo con mis muestras no estaba resultando. Entonces, al momento de que intentaba purificar y hacía el SSPH y también Western blot, podía ver que no se purificaba. Más bien se purificaban como fracciones solamente de 25 kilodaltons, cuando el anticuerpo completo tiene un peso de 150 kilodaltons. Entonces, bueno, se hicieron las primeras purificaciones con eso, entonces los primeros clones, pues todos los sobrenadantes em, fueron para esos primeros ensayos, ¿no? Y bueno, ya de ahí se decidió virar para la proteína G, que como les digo es la más usada, y esta sí dio los resultados que se esperaban, ¿no? Ahora, esa otra columna que les digo, para mí
sobrenadantes no funcionó, pero para los sobrenadantes de otros investigadores de mi laboratorio sí funcionó, ¿no? Porque también se estaban purificando sobrenadantes con anticuerpos anti-Zika y anti-chikungunya, y para los dos funcionó muy bien. Entonces es a veces em, cosas del un poco de azar. Bueno, en ambos casos, para el clon A1B6, para comenzar, estas de acá son las fracciones de lavado, ¿no? NR, que sería en una condición no reductora. El F9 es la fracción en donde se eluyó. En el cromatograma se puede ver un pico de elusión en esta fracción, que lo tenemos en condición reductora y no reductora. Y luego también, bueno, se corrió el flow through y lo que es el sobrenadante antes de la purificación. Entonces, lo que debemos ver es que en la fracción de elusión, en la condición no reductora, deberíamos tener una banda de 150 kilodaltons correspondiente al anticuerpo intacto, ¿no? Íntegro, que se observa. Y en la condición reductora, lo que va a pasar es que los puentes disulfuro, que son estos de aquí, ¿no? Estos, se van a, se van a cortar. Y vamos a tener sueltas las cadenas leves, que pesan 25 kilodaltons, y las cadenas pesadas, también esto de acá se va a cortar, y las cadenas pesadas que pesan 50 kilodaltons. Entonces, en condiciones no reductoras lo vamos a tener así completo, y en condiciones reductoras vamos a tener varios de estos y varias de estas cadenas un poco más grandes, ¿no? Entonces acá podemos ver en condiciones reductoras una banda de 50 kilodaltons y la otra aproximadamente de 25 kilodaltons para el clon A1B6. Y en el caso del clon A1D6, em, acá en la fracción de elusión podemos ver también la banda de 150 kilodaltons. También podemos ver algunas más de mayor peso, que podrían ser oligómeros. Y en la condición reductora podemos ver una banda de 50 kilodaltons y la otra de 25 kilodaltons. Entonces quiere decir que en este caso em, la purificación ha sido exitosa. Después de ello se hizo también otra vez un ELISA para verificar, porque acá lo que podemos ver es, ¿hay anticuerpo o no hay anticuerpo? Vemos que hay anticuerpo. Ahora, si ese anticuerpo todavía mantiene la reactividad contra la proteína ED3, eso no lo sabemos. Entonces, para ello es que se hizo el ELISA. Entonces, de nuevo, el ELISA se hace utilizando como un agente de coating la ED3 purificada, ¿no? Y como anticuerpo primario hemos utilizado diferentes fracciones de la purificación, ¿no? Se utilizó el sobrenadante, el flow through, que es al momento en que tú inyectas en la columna tu muestra o tu sobrenadante, hay una primera parte que sale, ¿no? Sale y en teoría solo los anticuerpos, en este caso solo los anticuerpos van a quedarse em, unidos a la columna, ¿no? Y lo demás sale. Entonces todo lo que sale es el flow through. De ahí se hacen unos lavados, em, en teoría para eliminar cualquier resto de otras cosas que puedan haber quedado en la columna. Luego la fracción de elusión, en donde ya se le coloca el buffer de elusión para que eluya todo lo que se quedó pegado en la columna, es decir, todo lo que vas a purificar. Y después se utilizó en este ELISA también lo que es el buffer de elusión, o sea, el mismo buffer solamente para saber que no es el buffer lo que está teniendo una reacción anti-ED3, el anticuerpo secundario, el suero preinmune como control negativo y el inmunizado como control positivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en la fracción de elusión, que es la fracción 9, ¿no? Podemos ver que hay una señal. En este caso se hizo la incubación con ED3
y también con una proteína irrelevante que vendría a ser el BCA. Con el BCA no debería tener ningún tipo de señal, ¿no? Y podemos ver que no la tiene. Y con el ED3 sí. Entonces quiere decir que el anticuerpo que se purificó sí está manteniendo la reactividad anti-ED3. Pero ¿qué más podemos ver acá? Bueno, en el sobrenadante, antes de purificar, vemos que hay señal, que es lo esperado, pero podemos ver también que en el flow through, o sea, todo lo que salió de la columna, también tiene señal, que en las fracciones de lavado también hay señal, es decir, que al momento que se ha hecho el lavado también han salido anticuerpos ahí, ¿no? Y luego los otros controles, pues como era lo esperado. Algo similar ocurre con el clon A1D6, ¿no? En donde podemos ver que, bueno, el sobrenadante sí está emitiendo señal anti-ED3, en el caso de la fracción de ilusión también, pero en el flow-through y en el lavado también está emitiendo señal. Esto quiere decir que al momento de hacer la purificación, quizás las interacciones no están siendo muy fuertes entre los anticuerpos anti-ED3 y la columna. Entonces, para poder optimizar esto, se pueden ir modificando los buffers, ¿no? Eso se tendría que ir evaluando, em, porque en realidad la columna está hecha como para, creo que son como para 20 microgramos, ¿no? Para retener 20 microgramos de anticuerpo, y en realidad en este caso creo que fue como un microgramo, un microgramo y medio lo que retuvo la columna, entonces no puede ser un tema de saturación de la columna, ¿no? Que hay tanto anticuerpo que, como hay tanto anticuerpo, el anticuerpo ya ni se pega porque ya está saturada la columna, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todavía algunos ajustes. Y bueno, los siguientes pasos serían poder evaluar estos purificados, ¿no? Que ya se tienen, evaluar si es que utilizando un lisado celular de unas células que hayan estado infectadas con dengue, para como que usar los anticuerpos purificados como un anticuerpo primario de la misma forma y ver si realmente solo se unen a la proteína de la envoltura o quizás si se unen a otras proteínas también. Esto para saber si de cierta forma si es específico, ¿no? Hay mejores formas como la inmunofluorescencia, ¿no? Para poder saber si es específico o no, si se está uniendo de forma, en la forma celular nativa, no sé si se está uniendo a donde queremos que se una o si se está uniendo a varias cosas. Y también lo que se está haciendo es que ya se hizo la extracción del ARN de estos hibridomas, se, se sintetizó el ADN complementario y lo que se quiere es ver las regiones variables, ¿no? Mandarlo a secuenciar para saber cuáles son los aminoácidos que tienen esas regiones variables. ¿Por qué? Porque esto, en caso que estos anticuerpos em, sean específicos, ¿no? Y pasen más ensayos experimentales, se puedan ver como una alternativa para casos graves de dengue, ¿no? Porque si bien la mayoría de los casos de dengue solamente se manifiesta como una fiebre, bueno, una fiebre, dolor de cuerpo, dolor muscular, ¿no? O sea, es una enfermedad complicada, pero un 5% de las personas que se enferman de dengue se van a casos más severos, ¿no? Ya lo que es un dengue hemorrágico o un síndrome de shock, que es que los órganos dejan de funcionar. Entonces, en estos casos no se podría suministrar como una terapia estos anticuerpos, ¿no? Esa es justamente la idea. Entonces, si se quiere humanizar en un futuro estos anticuerpos, es bueno saber cuál es la secuencia de la región variable y poder identificar cuáles son los CDRs, ¿no? Para poder humanizarlos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les quiero agradecer mucho por su atención y si tienen alguna duda, me pueden hacer las consultas, me pueden escribir por el correo también.
Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor, para la bióloga Adriana Castillo? Si quieran formular, por favor, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Respecto a esa fusión de las células B con los melomas, ¿es un método ya estandarizado internacionalmente o participa bajo ciertos parámetros respecto al estudio respectivo que se quiera hacer? Es, yo diría que está establecido internacionalmente, ¿no? Los laboratorios trabajan de esta forma siempre. Ahora, lo que sí es importante es que em, yo he visto que hay algunos investigadores que, en el caso de ratones, eso está bien establecido, ¿no? Pero hay investigadores que quieren trabajar, no sé, con cuyes, imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la célula de mieloma que se va a utilizar sea de la misma cepa que el animal que se va a usar. Entonces, mi célula de mieloma, en este caso es VALP-C, los ratones con los que trabajé también son de la misma cepa. Eso para evitar que, bueno, para poder garantizar que esto vaya a funcionar, ¿no? Entonces, por lo que he visto, no es que hayan células de mieloma de todas las cepas de todos los animales, ¿no? Entonces, si se quiere trabajar, no sé, con alpacas y no hay un mieloma de alpaca establecido en el mercado con estas características, a que sea inmortal, que no sea secretor y que tenga una mutación en esta enzima, em, sería muy aleatorio lo que se estaría haciendo, ¿no? O sea, no tendría muchas bases. Entonces se podría decir que también depende de la especie, en todo caso, bueno. Sí, Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento que tendrían que aprovechar para que la colega que está trabajando y que tiene la experiencia pueda absorberles algunas preguntas e inquietudes. no sean tímidos. Adelante, Andrés. Sí, adelante, Andrés. Veo una mano ahí levantada. Prende tu micro, de repente está apagado y no te escuchamos si es que estás hablando. Ah, es tu micrófono. En todo caso, puedes hacerlo por el chat, la pregunta, si quieres. Claro. Ujú. Sí, mientras está haciendo la pregunta, Yandet, ¿alguno otros que quieran intervenir, por favor? Más bien, Adriana, una curiosidad allí, cuando tú estás has empleado y has hecho el cambio del suero bovino fetal a otro medio, bueno, en este caso el NMD que tú mencionas, este, me pareció observar de que baja, en este caso, la producción de anticuerpos, o es que tuve una mala percepción. De repente algo nos puedes aclarar. Ya. Sobre eso no podríamos afirmar todavía nada, porque para poder saber eso tendríamos que haber, em, o sea, lo ideal, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado hacer, pero que ya por cuestiones de tiempo va a estar bastante complicado, es
tener los hibridomas, por ejemplo, el A1A1 con suero fetal bovino, ¿no? Hacer un cultivo de, imaginemos, 100.000 células, empezando con 100.000 células en una cantidad de mililitros. Imaginemos que sea 1 mililitro. Ya. Y después de una cantidad de días, em, en estas condiciones, ¿no? Y también en condiciones de nutridoma, el A1A1, ¿no? Va a ser con réplicas de 3 por lo menos, ¿no? 3 veces, 3 frascos de cada uno, ¿no? Esperar, no sé, 5 días, colectar el sobrenadante y hacerlos ELISAs, ¿no? Y así yo podría ver como que realmente bajó la secreción, ¿no? Es más, ni siquiera podría saber si bajó la secreción o no, ¿no? Quizás es la especificidad que ya no es la misma, la reactividad ya no está igual, ¿no? Se tendría que purificar para saber si hubo mayor producción o no, y ver cuántos microgramos de anticuerpos se recuperan después de la purificación, ¿no? Ese sería el ideal. Ahora, en este caso, no se hizo, o sea, la colecta de los sobrenadantes no fue utilizando una cantidad inicial de células iguales, ni siquiera entre ellas. Entonces, por ejemplo, acá, yo no podría, a ver, acá, yo no podría decir el A1F5 tiene una menor reactividad que este de acá, A1E4, ¿no? Que se ve una banda mucho más grande, más prominente. No lo podría decir porque no se inició con una misma cantidad de células, no estaban en las mismas condiciones, porque cada una se fue trabajando en la marcha, digamos, ¿no? No Ujú. siempre todas juntas, porque es bastante trabajo. Sí, sino que la curiosidad partió a que en el Western Blot se ven los spots mucho más Sí, intensos en esa, justamente en esa lámina con respecto a cuando cambiaste de medio, ¿eh? Entonces, sí, esa tenue, no sé si se deberá a una cuestión técnica o netamente de producción de anticuerpos. Y más que no sé si de reactividad propiamente dicho, sino más de cantidad de proteína que se está determinando. Pero bueno, sí. eso sí, sí, eso es la curiosidad. En realidad, otros trabajos mencionan cosas diferentes. Algunos dicen que al momento de cambiarlo de medio no hay mucha diferencia. Otros dicen que mejora la producción cuando lo cambias a un medio sin suero fetal bovino. Otros dicen que no, que lo empeora. Entonces, algo que sí es cierto, y como les dije, cada hibridoma, o sea, cada uno de estos de aquí, tiene su personalidad. Algunos se duplican más rápidos, otros no, algunos les gusta, ¿no? Prefieren estar con mayor espacio, ¿no? Otros Y, les gusta estar y, como y, juntos. y disculpa que te interrumpa, Adriana, y eso, bueno, quizás la palabra personalidad a veces es un poco especial definirla, pero se trata del mismo clon, ¿eh? O sea, es la misma célula, ¿eh? O sea, o qué más allá de hay alguna interpretación más allá de poder decir personalidad en cada uno de las células, que sí lo estás viendo, eso es lo que se está viendo, pero ¿qué otra explicación? ¿Hay otra explicación más de poder ver por qué porque es un solo, es un clon de células que se están dividiendo y deberían ser lo mismo, ¿eh? O, O sea, cada uno de estos es un clon diferente. ya, un clon diferente, pero Un que clon diferente, es la misma célula pero tumoral. clon de lo mismo, claro. O sea, un clon diferente me refiero con esto, ¿no? Mm, O sea, el grupo claro, vino de una sola célula, pero todas vinieron del mismo animal, no se hizo con el mismo mieloma, es más, todo se hizo junto, a eso me ¿no? refería. Claro, todo se hizo junto, sí. Ahora, ¿por qué cada una actúa, o Ujú, tiene sus preferencias? Eso no lo sabría decir, ok, pero sí podemos ver que a pesar de que todas vinieron de un mismo origen, porque sí vinieron de un mismo origen, es más, todas son del mismo ratón, claro. este, unas se pudieron adaptar, ¿no? Al suero, a las condiciones libres de suero fetal bovino, mientras que otras no. O sea, de las Curiosidad, 10 ¿no? acá estoy mostrando 4 pero en realidad son 5 las que se pudieron adaptar.
Mm, Entonces, sí, lo que he visto mucho en la literatura es eso, ¿no? De que a veces em, algunas se logran adaptar, otras no. Yo trabajé con el medio base RPMI 1640, ujú, algunos papers hablan de otros medios como el de MEM. ujú, Entonces, dicen de que otra de las cosas que se puede hacer es probar con otro medio base, ¿no? E intentar lo mismo, o sea, ya no Nutridoma con RPMI 1640, sino de MEM con Nutridoma, ¿no? Porque el Nutridoma es como un suplemento que se le pone, pero el medio ujú, base es el que nosotros usamos en el laboratorio, el RPMI, sí. ¿no? Eso también sería interesante investigar, ¿no? Mm. ¿Alguna pregunta, Yandet? ¿Ya relates tu...? Ah, ya. Acá está la pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo requiere el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales con tecnología de hibridomas? Y de acuerdo con su experiencia en este campo, ¿qué aspectos del proceso considera más complejos o desafiantes? A ver, desde que empiezan las inmunizaciones hasta que ya se tiene el hibridoma, que ya dices: "Ah, mira, estos sí secretan, no secretan", serán, pues, unos, ponle de 4 a 6 meses, más o menos. Y la parte más desafiante, yo creo que es obtener los hibridomas que sean estables. En mi caso no sucedió, pero sí alguna compañera, que también, trabaja muchos años con hibridomas, me ha comentado de que a veces sí tiene varios, porque, ¿cuál es el tema? Que es cuestión de mano, yo creo, y cuestión de suerte también, porque sí he visto, ha habido hace poco una colaboración con otro laboratorio, también una chica que estaba haciendo maestría, está haciendo maestría, ya había pasado un año y no le salían los hibridomas. Ya lo había intentado creo que 2 veces y nada. Entonces mi amiga les ayudó, ¿no? Y se hizo una colaboración, esta chica de otro laboratorio vino al nuestro, em, y es como que a veces están produciendo bien, congelas, descongelas, ya no producen, ya no producen. Y no solo eso, sino que también bueno, en mi experiencia, varias veces al momento de congelar y descongelar, algunos de los clones, porque no son todos, no, como que no aguantan mucho, porque habían clones que con las mismas, incluso que el mismo día los he congelado y todo, con las mismas condiciones, algunos que al momento de descongelar, los descongelaba y estaban pues, no perdían casi la vitalidad, así 80% de vitalidad, 90% de vitalidad. Por ahí otro que congelaba, descongelaba, 50% de vitalidad, ¿no? Y la gente que trabaja con cultivos celulares estandarizados me dirán, pues no, ya si tiene 50% bótalo, porque en algún momento un amigo me dijo eso, no, no, si ya está así, ya bótalo. Como que no lo puedo botar porque no hay más. O sea, sí hay más, pero tipo, hay un número limitado, no es que de ahí yo puedo decir, bueno, descongelé las 10 o 20 viales que tenía, todos estaban en 50% y bueno, los eliminé, ¿no? Y de ahí no es que puedes comprar más, tendrías que de nuevo inmunizar, ¿no? O sea, es todo un proceso bastante complejo. A mí me han dicho que, porque esta es la primera vez que yo trabajo con células, con los hibridomas, pero otras personas que trabajan con cultivo celular me han dicho, ah, es sencillo. Pero en mi experiencia con los hibridomas no es tan sencillo porque como, como no son células que están em, completamente padronizadas, ¿no? O sea, no sabes cada cuánto se duplica, no sabes si cada cuánto se le cambia el medio, ¿no? Y cada una pues tiene su comportamiento. Es complicado saber, entonces muchas veces es de estar yéndolas a ver diario. Y diario a ver si crecieron bien, si no crecieron, si hay que cambiarlas, si hay que pasarlas a un frasco más grande. A veces incluso cuando se mueren tienes que pasarlas a un frasco más chico
porque a veces no les gusta estar con tanto espacio, sino que les gusta estar más juntas. Y digo les gusta porque te das cuenta que sobreviven, es más, su aspecto también cambia, porque sí me ha pasado que a veces cuando no están yendo muy bien, las membranas ya están como irregulares, o sea, no están redonditas, así brillantes como deberían estar, sino también feas. Entonces, ahí es como que voy viendo qué es lo que cada uno de estos clones de hibridomas prefiere, ¿no? Si le prefieren estar con más espacios, si no. Hay algunas que incluso no viran tanto el color del medio como otras. Entonces, esa parte yo creo que es compleja. Sí, realmente como lo que comentas, sí, realmente es bastante complejo, ¿eh? Acá hay una pregunta, pero no, bueno, no la entiendo muy bien. La pregunta de Elmer Badajoz, no sé si tienes el micrófono bien para que pueda hacer la pregunta, pero me parece que ya la contestaste, pero si es que va por ahí la pregunta por allí, que habla de una consulta, dice la tecnología necesariamente tiene que ser usada con ratones de laboratorio como modelo biomédico y si podría ser con otra especie de laboratorio. Creo que ya lo mencionaste, pero bueno, reiterarlo, ¿eh? Em, por lo general se hace con ratones, ¿no? Y yo creo que eso es más como el hecho de la producción de proteínas que se hace en E. coli, ¿no? A veces tú agarras una proteína de Bacillus, pero para producirla la metes en E. coli, básicamente, ¿no? Le metes el plásmido al E. coli porque la E. coli es la estrella de la producción de proteínas, ¿no? O sea, todo está caracterizado, los estudios son todos con eso, entonces por eso se utiliza, ¿no? En este caso, pues se utilizan los ratones. Si se puede hacer en otras especies, también, como les dije, siempre y cuando la cepa de mieloma que se va a utilizar sea la misma, ¿no? Y bueno, la ventaja de hacerlo en ratones es que ya está bien descrito en la literatura, todo el proceso, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, el problema es de que a veces cuando vas a cambiar otra especie, lo haces todo como te salía con el ratón, ¿no? Lo haces con un cuy y ya no sale, ¿no? Entonces, es más que todo por eso. Entonces, toma más tiempo para estandarizarlo. Ahí creo una pregunta de Yandek. ¿Quieres hacer otra pregunta? Porque todavía sigue tu mano levantada. Profe, yo tengo una pregunta. Ah, ya, adelante. A ver, bueno, cuando explicaba un poco sobre el proceso de la fusión, que tenía una pregunta, ¿no? ¿Cómo se aseguraba que solo sobrevivan esas células híbridas tras la fusión? Y creo que mencionó que existía un medio, ¿no? Un medio de cultivo llamado HAT. ¿Y qué exactamente aporta este medio HAT para que solo sobrevivan las células híbridas tras su fusión, ¿no? O sea, si bloquea alguna ruta metabólica para que solo sobrevivan esos híbridos, ¿no? Sí, el medio HAT, justamente su nombre es porque tiene hipoxantina, aminopterina y timidina. La hipoxantina y timidina van a ser precursoras de esta vía para la síntesis de nucleótidos. Entonces, la síntesis de nucleótidos, bueno, en estas células ocurre por dos vías, ¿no? Por la vía de novo y por la vía de rescate. El mieloma solo utiliza, este mieloma, solo utiliza la vía de novo y las células B utilizan la vía de novo y la vía de rescate, las dos. Cuando tú le colocas aminopterina al medio, va a bloquear la vía de novo. Entonces, si se bloquea esta vía y solo se puede usar la vía de rescate, solamente las células B y las células de hibridoma, que tienen mitad célula B, van a poder sobrevivir en esta vía. Y los mielomas mueren. Entonces te quedas con célula B y con célula de hibridoma. Y como las células B en cultivo celular no, no viven más de 3 semanas, un mes, básicamente esperas a que se mueran para quedarte solamente con hibridomas.
Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que todavía por ahí Sí, está. sí, sí. Yo tengo una pregunta. Y adelante, Luis. Bueno, eran dos preguntas, pero ya la respondió acerca del fundamento del medio HAT. La otra es lo que pasa después con la clonación por dilución limitante. Cuando explicó en ese flujograma, sí, justamente ahí, mencionó que en esas celdas, bueno, en esas tabletas donde están esos pocillos, Ujú. a veces de repente por un mal movimiento o de repente mala manipulación podría confundirse eh, si hay otro tipo de clones, o sea, no está puro. Y para eso se hacía la prueba de ELISA. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, ¿qué es lo que podría hacer que se confunda o puedas dudar de si hay un solo tipo de clon? Ya, lo que pasa es que cuando tú quieres producir anticuerpo monoclonal, el monoclonal viene monoclon, un clon, ¿no? O sea, quieres que todas sean de una sola célula originaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces al momento en que están en la placa, tú puedes ver una formación celular, ¿no? O sea, varias células una al lado de la otra formando un grupo por aquí. De ahí vas un poquito más arriba y ves otro grupo y te vas un poco más allá y ves otro grupo. Entonces, todas estas son células de hibridoma. Lo que no sabemos es si son de una sola célula progenitora o si cada una tenía una célula progenitora y formó los grupos, ¿no? Entonces es por eso que se hace la dilución limitante, que es lo que se intenta hacer con cálculos, como les digo, básicamente es contar las células, diluirlas, y matemáticamente, ¿no? Debería haber una sola célula en cada uno de los pozos, porque lo pasas a una placa de 96 pocillos, 100 microlitros en cada uno de los pocillos, y por el cálculo que se hizo, que es 100.000 células, las diluyes en 10.000 microlitros. En teoría, en cada 100 microlitros debería haber una sola célula, ¿no? Entonces, se coloca en cada uno de estos pocillos 100 microlitros. Al momento que lo ves en el microscopio, pues la mayoría no debería tener ninguna célula, ¿no? O bueno, varios de ellos no van a tener nada. Y en las que hayan, em, tienes que ver que haya una sola o que haya como que formaciones de grupos únicos. O sea, si hay dos grupos de células separados, ya no podrías saber si esas células vinieron de una sola, pero que al momento en que se movió, ¿no? Al momento de manipular la placa, pues el grupo se dividió, digamos, ¿no? O si justo en ese pocillo cayeron dos células, ¿no? Y de ahí se formaron los grupos. Entonces es eso. Ahora, que hayan grupos de hibridomas no quiere decir que estos hibridomas estén secretando anticuerpos, para empezar, ¿no? Entonces no sabemos si están secretando o no. Porque como les digo, muchas veces por el estrés que genera todo esto, imagínense, son células que les has colocado polietilenglicol, que les has disrumpido la membrana, se han fusionado con otras células, o sea, pasan por mucho estrés, ¿no? Entonces, en todo eso, puede que pierdan la capacidad de secretar. Ahora, también puede pasar que sí secretan, pero ya no es anti lo que tú quieras, ¿no? Quizás sigue secretando un anticuerpo, pero al momento que haces el ELISA, con tu antígeno, en este caso el ED3, ya no se liga, no hay reacción, no hay señal. Entonces es algo que también puede pasar, ¿no? Entonces, lo que queremos es placas que tengan, o pocillos que tengan em, grupos de hibridomas que aparentemente vengan de un solo clon, o sea, que haya un solo grupo, y que al momento de hacer el ELISA podamos ver que aún tienen esos anticuerpos, la reactividad contra el antígeno que estamos trabajando. Ay, ya, ya, muchas gracias. Así como lo comentas, suena más complicado de lo que
se ve todo el flujograma, porque Ah, hay que tener mucho cuidado. sí. Ya, muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta más y dice con respecto a la pérdida de viabilidad de hibridomas. ¿Existen protocolos o estrategias que se estén desarrollando para prevenirlas? Además, ¿se conocen los mecanismos moleculares responsables de esta pérdida de viabilidad y se está intentando modular o inhibir alguno de ellos? ¿O esto sigue siendo un tema de investigación? Em, Sobre la pérdida de la viabilidad, bueno, lo que se hace muchas veces es colocar algunos suplementos. Y eso, como en todo, va a depender de si en el laboratorio hay recursos o no para comprar esos reactivos. Porque sí hay uno que se llama HFCS, que es como justamente suplemento para la clonación y fusión de hibridomas, una cosa así. Y así como ese deben haber muchos otros, ¿no? Que justamente ayudan a las células a, digamos, no trabajar tanto. Otra cosa que se hace a veces es, bueno, que se recomienda, pero también ya depende del laboratorio, la disponibilidad de animales que pueda haber en el bioterio, es hacer un feeder layer, que es una camada alimentadora de células, que se hace, bueno, se aísla de ratones. Entonces, lo que se hace es como aislar los macrófagos del peritoneo de los ratones y eso sirve justamente para este fin, ¿no? Entonces, al momento que tú abres al ratoncito, le cortas el peritoneo y con una pipeta Pasteur, con medio, puede ser RPMI, como que se hace un lavado a esa cavidad del peritoneo, con cuidado para no em, cortar o, porque como ahí está el intestino y todo eso, ya si se corta algo ya se contaminó todo, ¿no? Entonces se hace como un lavado de toda esa parte y em, con lo que se haya obtenido, lo que se hace es que se pone de 1 a 3 gotitas en cada uno de los pocillos. Entonces se ponen, y esto les va a ayudar porque los macrófagos van a producir IL-6, que les va a ayudar, va a producir algunos otros factores de crecimiento, así que también les va a ayudar. Y también que lo que se vaya muriendo en la placa, pues ellos lo van a ir limpiando, ¿no? Entre comillas. Entonces, esa es una de las cosas que se hace. Sé que también existen otros este, reactivos, ¿no? O suplementos de cultivo que se pueden agregar. Incluso también venden la IL-6 sola para poder agregarlo a estos cultivos. ¿Alguna pregunta más? En todo caso, muy agradecido, quiero a Adriana Castillo por haber compartido el tema con nosotros. Esperamos seguir, Dios mediante, contando con su participación en algún momento dentro de los cursos que se brindan a través de la Escuela de Microbiología y Parasitología, a través de este tipo de conferencias, y agradecerle a nombre de la profesora responsable, la doctora Libertad Zamora, que es responsable del curso, agradecerle por su participación. Muchas gracias, Muchas bióloga. gracias. Muchas gracias por la participación, por la invitación y siempre me gusta poder compartir los conocimientos con otros colegas, ¿no? Muy agradecida. Hasta luego, gracias. Hasta Muy bien, luego. estimados estudiantes, con esto estaríamos cerrando el ciclo de conferencias y será hasta la próxima semana que ya está determinado para el día del examen, del segundo examen o el examen final del curso de inmunología. Estudien, prepárense bien y nos estamos viendo la próxima semana.
Gracias. Hasta luego.